Hola familia Ríos al Desierto Tulancingo, ¿cómo están? Creo que es un domingo hermoso, precioso, lleno de la presencia de Dios, disponible para ti, para tu vida, para tu corazón, para tu necesidad. Y bueno, yo quiero invitarte a que hoy inicies con alegría, con expectativa, adorando a Dios y esperando recibir algo específico de parte de Él en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu. Yo estoy segura que Dios ha preparado algo muy especial para ti. Te invito a que juntos adoremos a Dios esta mañana. Quiero leer del Salmo 27, versículo 4, donde la palabra dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En este día, Señor, hemos venido para buscarte a ti, para inquirir en tu presencia. Y hay una sola cosa que nosotros anhelamos, y es estar contigo, Jesús. Vamos a adorar juntos. Yo les invito a que puedan abrir sus corazones y sus bocas en adoración a Jesús. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado, Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. te damos gloria. Yo quiero invitarte ahí donde tú estás en este día, que tú puedas alzar tu voz, tus manos a Jesús, que le rindas por unos momentos todo tu corazón a Él. Tú eres digno. Vamos a cantar. Tú eres Santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. al que está sentado. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea el poder así.
tócame hoy, toca mi corazón, toca mi vida. Toca lo que soy, toca ese corazón. Yo me rindo a ti con todo lo que soy. Aquí estoy. Tócanos, Señor, toca mi corazón. Una vez más, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea
justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Enséñame a amarte, enséñame a adorarte, enséñame a amarte. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Oh, mi deseo. Yo quiero ser un perfume. Ser más como tú. Yo quiero ser un perfume para ti. Entregarte mi canción. Que mi adoración sea un perfume a tus pies. Que mi adoración, que mi adoración, que mi adoración. Yo quiero que recordemos por un momento en este día esa mujer que tomó el alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, rompió ese alabastro y en un acto extravagante tiró sobre Jesús toda esa ofrenda de amor. Ahora yo quiero invitarte a ti que nosotros también juntos podamos tirar ese perfume como una ofrenda extravagante, un perfume a los pies de Jesús. Levanta tu voz. Te entrego mi Levanta tu corazón, voz. mi alabanza. En adoración. En adoración. Te damos nuestro perfume.
Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh, queremos más de ti. Es poco lo que he visto, es poco lo que he oído. Quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia. Ven, inunda, ven, inunda. Quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia. Oh, quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia. Quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia. Yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, no me quiero conformar, no me quiero conformar, simplemente quiero más, Es un clamor, simplemente quiero es un más. clamor, es un clamor por más, es un clamor por más. Yo quiero Más de más. tu presencia, Yo quiero más de más. tu frescura, Yo quiero más de tu más. presencia, Yo quiero más de más. tu presencia, Yo quiero más de tu frescura, Yo quiero más. quiero más. Aquí estamos, aquí estamos, tú eres mi mayor anhelo, tú eres mi mayor anhelo, tú eres lo que necesito, tú eres lo que falta, tú eres lo que falta, tú eres el quien sacia. Tú eres el quien sacia, tú eres el que sacia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que tú estás haciendo en este momento, por lo que tú estás obrando en nuestros corazones y de la manera como estás impactando nuestras vidas. Sigue ahí en la presencia de Dios, no te distraigas, permite que el Espíritu Santo continúe ministrando tu corazón. Pregúntale cosas.
Él está dispuesto para en este momento darte respuestas, decirte qué es lo que Él tiene para ti. Si hay alguna pregunta específica, díselo, porque el Espíritu Santo está presto a responder. Gracias, amado Espíritu. Te agradecemos por este precioso tiempo de alabanza, este precioso tiempo en tu presencia. Y a ti te damos toda la gloria. Amén. Pues así, en esta actitud de adoración, en esta actitud de tener un corazón rendido, un corazón lleno de fe, un corazón expectante, yo te invito a que prepares tu diezmo, tu ofrenda ahí en tu microiglesia, o si estás en casita, tú ya sabes las maneras en la cual nosotros podemos diezmar y ofrendar. Te invito a hacerlo, te invito a tener fe en hacerlo y en creer que Dios hará cosas grandes. Déjame leerte esta parte de la escritura que dice en Primera de Reyes 18:44. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aquí está Eliseo mandando a su siervo para que vea si ya va a llover. Y el siervo, quizás su fe no es tan grande. Él dice: yo solo veo algo pequeñito, como la palma de la mano. Pero Eliseo le dice: ve y desciende, que no te agarre la lluvia, que no te vayas a mojar, hablando en fe. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Cómo quiero aplicar este versículo a nuestra vida en el área de nuestras finanzas, en el área de nuestra economía? Quizá este es un momento donde tú estás viendo las cosas muy pequeñas, o donde tú estás diciendo: es que no estoy teniendo el éxito que yo quisiera, o quizá no estoy viendo la bendición que yo quisiera. Pero sabes, yo te invito a tomar un paso de fe y ser fiel a Dios. Y si tú no eres una persona que acostumbra a diezmar, toma un paso de fe y comienza a hacerlo. No importa si es poquitito, no importa si tú dices: es que esta cantidad no es suficiente. ¿Sabes? Para Dios es suficiente, porque Él mira tu corazón, Él mira la intención de tu corazón. Entonces yo quiero animarnos hoy a que seamos hombres y mujeres de fe y comencemos aún a dar pasos pequeños. Si no lo hemos hecho, si no hemos sido fieles a Dios en esta área de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pues hoy es un buen día para comenzar, para iniciar y ser fiel al Señor. Permíteme bendecir tu vida en esta área y después vamos a hacer una declaración llena de fe mientras damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dios, yo bendigo hoy a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, y yo declaro, Señor, que tú hoy pones esa semilla de fe en los corazones para tomar ese paso de fe, ese paso de decisión, ese paso de decir: sí, Dios, yo voy a ser fiel a ti, voy a poner mi mirada en ti, y a partir de hoy voy a comenzar a diezmar, voy a comenzar a ofrendar, porque yo sé que si soy fiel en lo mucho, en lo poco, también seré fiel en lo mucho. Dios, toca hoy la vida de la iglesia, la vida de cada persona, y que tú comiences a obrar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén. Y vamos a hacer esta declaración con fe y creyendo que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida y en mi vida. Y dice: al dar mi ofrenda hoy, ayúdame a no despreciar el día de las cosas pequeñas. Todo inicia con una pequeña semilla, pero luego crece y se reproduce muchas veces. Permíteme que mi semilla sea plantada hoy. Aunque puede ser pequeña, creo que crecerá y se multiplicará. Amén. Yo lo creo y yo lo declaro. Yo declaro bendición en tu vida, que lo que hoy tú vas a sembrar, el Señor lo va a multiplicar y tú tendrás una cosecha grande y más allá de lo que tú puedes imaginarte. Bueno, te invito a que juntos entremos a escuchar la palabra de Dios. Prepara tu libreta, tu lápiz o tu tableta, teléfono, donde quiera que tú tomes notas, y vamos a escuchar la palabra de Dios con un corazón receptivo y con un corazón que dice: yo estoy dispuesto a recibir hoy lo que Dios ha preparado para mí, y quiero que esta palabra dé fruto abundante en mi vida y que tú puedas hoy prestar oído espiritual y también natural, y no te distraigas. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
Bienvenidos a nuestra reunión el día de hoy. Y hoy yo quiero platicar con ustedes un poco sobre el gozo, sobre cómo nosotros podemos vivir en gozo como cristianos. Hay una historia que se me hizo muy interesante que leí el otro día. Es la historia de un inventor que creo que todos conocemos, pues el inventor Edison, quien hizo muchísimos inventos, ¿no? Incluyendo las baterías, la luz eléctrica, el fonógrafo, el cine con sonido y todo eso. Y pues yo estaba leyendo algo que contó su hijo en una biografía, y hay otro autor que cita a esta biografía, así que pues ya es un libro desde dentro de otro libro, ¿no? La historia va de un lugar a otro, pero pues básicamente la historia dice de esta manera. Recientemente leí una breve pero estimulante biografía de Thomas Edison, escrita por su hijo. ¡Qué carácter tan maravilloso! Gracias a su genio, hoy disfrutamos del micrófono, el fonógrafo, la lámpara incandescente, la batería de acumuladores, el cine sonoro y más de un centenar de otros inventos. Pero por encima de todo, fue un hombre que se negó a ser dominado por el desánimo. Su contagioso optimismo afectaba a todos los que lo rodeaban. Su hijo recordaba una fría noche de diciembre de 1914. Ese fue un tiempo en el que todavía resultaban infructuosos los experimentos con la batería de acumuladores níquel-hierro alcalina, a la cual su padre había dedicado casi 10 años y que en cuanto a la economía había colocado a Edison en la cuerda floja. La única razón por la cual estaba aún solvente era la utilidad proveniente de la producción de películas y discos. Esa noche de diciembre resonó el grito ¡fuego! Por toda la planta. Se había producido una combustión espontánea en el cuarto fílmico. En pocos minutos estuvieron en llamas todos los compuestos que tenía envasados, el celuloide que tenía guardado para discos y películas y otros artículos inflamables. Llegaron bomberos de 8 pueblos circundantes, pero el calor era tan intenso y la presión del agua tan baja que el intento de extinguir las llamas fue nulo. Todo fue destruido. Cuando el hijo no pudo hallar a su padre, se sintió preocupado. ¿Estaría a salvo? Ya que todas sus pertenencias se habían esfumado como una exhalación, ¿estaría su espíritu quebrantado? Al fin y al cabo, Edison ya tenía 67 años de edad. No le quedaba edad para volver a comenzar. Luego el joven Edison vio a distancia a su padre, que estaba en el patio de la planta, y corrió hacia él. ¿Dónde está tu mamá?, gritó el inventor. Ve, búscale, hijo. Dile que se apresure, que traiga a todos sus amigos. Nunca volverán a ver un incendio como este. A la mañana siguiente, mucho tiempo antes del amanecer, cuando apenas se había logrado controlar el fuego, Edison llamó a sus empleados, los reunió e hizo un anuncio increíble. Vamos a reedificar. A un hombre le dijo que tomara en alquiler todos los talleres mecánicos que hubiera en la zona. A otro le encomendó que consiguiera una grúa demoledora de la compañía de ferrocarriles. Luego, casi como si fuera un pensamiento tardío, agregó: de paso, ¿alguno de ustedes sabe de dónde podemos sacar algo de dinero? Posteriormente explicó: siempre podemos sacar un capital del desastre. Acabamos de limpiar un poco de desperdicios sobre las ruinas, haremos una edificación mayor y mejor. Poco después bostezó, dobló su chaqueta para que le sirviera de almohada, se acostó sobre una mesa e inmediatamente se quedó dormido. Qué increíble, ¿no? De pensar en este hombre ya de edad avanzada que perdió todo ya a esa edad de su vida y sin embargo tenía ánimo, tenía gozo, tenía fortaleza para seguir adelante. Ahora, en cuanto a su fe de Edison, pues de lo que yo sé, no fue un creyente nacido de nuevo, como nosotros conocemos esos términos.
Creía en Dios, pero no tenía así una relación cercana con Dios. Y sin embargo, como ser humano, él tenía ese ánimo, ese gozo en medio de un desastre para levantarse y para seguir adelante. Y me puse a pensar en esto y dije, ¿cuántos de nosotros como cristianos, cuando algo pequeño sucede, ya como que se nos viene el mundo para abajo, perdemos nuestro gozo, nos llenamos de tristeza, de angustia y no nos podemos levantar tan fácilmente? Y este hombre que ni siquiera tenía una relación cercana con Dios, se pudo levantar así de fácil. ¿Qué sucede? Pues yo creo que en parte tiene que ver con la manera en que cada uno de nosotros está compuesto por dentro, en sus emociones, en sus pensamientos y demás. Pero también creo que nosotros como cristianos a veces nos perdemos de la realidad de que Dios es fuente de gozo para nuestras vidas. Dios es fuente de gozo y la salvación que Él nos ha dado debe de ser fuente de gozo para nosotros. Hemos llegado a ser demasiado serios en cuanto al Evangelio. No se trata de un sistema religioso complicado, sino de noticias que traen gozo. Acuérdense de lo que dijeron los ángeles cuando anunciaron en Lucas capítulo 2 el nacimiento de Jesucristo, el Rey. Ellos anunciaron que serían buenas nuevas de gran gozo para todos los pueblos. Nosotros hemos recibido esas noticias de gran gozo y debemos de estar experimentando el gozo de nuestra salvación. También el salmista, cuando David había entrado en un momento muy difícil en su vida, él había pecado, había cometido adulterio, había matado al esposo de la mujer para que no se diera cuenta. Y dentro de toda esta situación, cuando él es reprendido por el profeta, juzgado por Dios, él clama al Señor. Y una de las cosas que él pide a Dios es lo siguiente, el Salmo 51, 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David sabía que la salvación trae gozo. ¿Sabes qué? La salvación debe traer gozo a tu vida. Dile a la persona que está contigo el día de hoy, a tu lado, detrás de ti, dile, salvación trae gozo. ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu salvación? Las dos cosas van de la mano. Y cuando nosotros somos salvos, eso debe de traer gozo a nuestras vidas. Y quiero hablar un poco sobre la salvación primero y también el efecto de gozo en nuestras vidas que trae la salvación. La salvación significa que Jesús vino en la carne para restaurar a los seres humanos a su estado de justicia delante de Dios. Y para entender la salvación, tenemos que entender primero qué es el pecado. No podemos hablar de salvación si no entendemos el concepto del pecado. El pecado, ¿qué es? Es alejarte de la voluntad de Dios. Es desobediencia voluntaria a la palabra de Dios. Otra definición es no pegar el blanco. Romanos 3, el versículo 23 nos lo dice de esta manera, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Como que Dios ha puesto ahí un blanco, esta es la meta gloriosa a la cual nosotros debemos de llegar, y cuando estamos echando los dardos o las flechas, caen por arriba, caen por abajo, caen a un lado y no pegan el blanco. Eso es pecado. En cuanto a la definición griega, lo que los autores del Nuevo Testamento quisieron dar a entender cuando hablaban del pecado. Entonces nadie puede alcanzar esa meta gloriosa de Dios. Por sí mismos no podemos llegar al blanco, no podemos llegar a la meta. Y pues eso es lo que nos separa de Dios. Es otra definición del pecado. El pecado es algo que nos separa
de Dios. El pecado trae consecuencias. La consecuencia grave, más grave del pecado es la muerte eterna, pero también la muerte física. Son resultado del pecado. En Romanos 6:23, el apóstol Pablo escribió diciendo, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús vino a tratar con el pecado, vino a removerlo. Él vino en la carne, en forma humana, así como somos nosotros, para poder vencer el poder del pecado, siendo hombre, pero también siendo Dios. Y Él llegó al blanco, porque como era Dios, podía llegar a esa meta gloriosa de la cual hemos estado hablando ahorita, pero como ser humano, Él pudo tomar el lugar de cada uno de nosotros y darnos la oportunidad de salvación. Él es nuestro sustituto. Estamos viviendo en un día en que la gente está normalizando el pecado, quieren redefinir tantas cosas y muchas cosas que se están redefiniendo el día de hoy, la Biblia llama pecado. Y hoy en día la gente llama eso normal. No podemos normalizar el pecado ni cambiar su definición. El Evangelio es una confrontación con la voluntad pecaminosa del ser humano. El Evangelio es buenas nuevas, pero también es algo que confronta la actitud de rebeldía en contra de Dios. Es algo que confronta todos los ideales que van en contra de lo que Dios mismo ha establecido. Eso es pecado, ¿no? Lo que el hombre pone delante de Dios como si fueran ellos los que tuvieran la razón y Dios el que está equivocado. No puede ser así. Así que el Evangelio confronta estas ideas erróneas para hacernos entender que nosotros estamos mal y lo que Dios dice está bien. Entonces Jesús vino para tratar con el pecado y removerlo. Ahora, evangelio, ¿qué significa? Evangelio significa buenas nuevas. La salvación es buenas nuevas. Así que cuando hablamos de salvación, debemos de estar pensando en algo que trae gozo y alegría, contentamiento a nuestros corazones. Y también Jesús, cuando nos salva, Él abarca por lo menos 3 áreas. Jesús salva, Jesús sana y Jesús también libera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues Jesús nos salva de nuestro pasado pecaminoso de vivir en el pecado, lo cual nos separa de Dios. Entonces Jesús nos salva. Cuando pensamos en la salvación, muchas personas están pensando, bueno, es que voy a ir al cielo en vez de al infierno. Eso es correcto, es totalmente cierto, pero Jesús nos salva de nosotros mismos, de nuestra propia rebeldía, de que nosotros queramos caminar en nuestros propios caminos que nos están alejando de Dios. Y la salvación inicia desde esta vida, desde donde nosotros estamos, tú y yo, el día de hoy. Ya tenemos salvación, no es algo que vamos a obtener solamente en el futuro, cuando lleguemos delante de la presencia de Dios. Es algo que podemos empezar a experimentar el día de hoy. También Jesús, cuando te salva, te sana de los efectos de vivir en pecado y de vivir en un mundo pecaminoso. Entonces también te sana. Por ejemplo, si siendo pecador tú hiciste muchas cosas en tu pasado que dañaron tu cuerpo, que dañaron tu mente, que dañaron tu espíritu, tus emociones, Jesús te sana de esos daños, de esas enfermedades que ha causado el pecado dentro de ti. Eso puede incluir también la sanidad física, por supuesto, y sabemos que no todas las enfermedades tienen que ver directamente con nuestro propio pecado, aunque creo que algunas sí,
pero simplemente el hecho de vivir en un mundo caído, un mundo que ha sido afectado en todos los aspectos por el pecado, Jesús viene para sanarnos de esos efectos y lo que han producido dentro de nosotros. Y luego Jesús te libera. ¿De qué te libera? Bueno, te libera de la esclavitud al pecado, te libera también de seguir viviendo dentro de un estilo de vida que es equivocado delante de Dios. Entonces el resultado de recibir la salvación en nosotros es gozo. Ahora, ¿por qué no miras a alguien con una sonrisa y pregúntale, ¿tienes el gozo de tu salvación? Muy bien, pues ¿cuáles son los requisitos para vivir en el verdadero gozo? En primer lugar, tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es clave para poder entrar al gozo de la salvación. Si amas el pecado, nunca experimentarás el verdadero gozo de tu salvación. Si todavía tienes una cierta afección por malos hábitos, o por mirar cosas que no, o por estar escuchando algo que no, o por meterte en chismes, o podríamos nombrar cualquier cosa, ¿no? Si todavía hay un cierto afecto en tu alma hacia esas cosas y no odias el pecado, no vas a poder disfrutar de la plenitud de la salvación. El arrepentimiento es una experiencia genuina al ser confrontados por el Espíritu Santo por nuestros pecados, experimentar una genuina tristeza por lo que hayamos hecho y luego cambiar nuestro rumbo. Tienen que suceder estas tres cosas para que podamos experimentar el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento cambia nuestra manera de sentirnos ante el pecado y ante nosotros como pecadores con relación a un Dios quien es santo y misericordioso. El auténtico arrepentimiento incluye el dolor por haber ofendido a Dios por nuestra condición de pecadores. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón contrito, que pasemos por esa experiencia de sentir un cierto dolor en nuestros corazones por el pecado que hemos cometido. Experimentamos arrepentimiento cuando el Espíritu Santo nos muestra lo terrible que son nuestros pecados delante de Dios y pues quebranta nuestro corazón mostrándonos el amor divino y la misericordia a pesar de nuestra condición como pecadores. El Salmo 51:17 dice, el sacrificio que tú deseas es el espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Dios quiere quebrantarnos. Es el primer paso para poder llegar al gozo de la salvación. Suena como que contrario, ¿verdad? Que hay que tener una cierta tristeza, un quebrantamiento para poder experimentar gozo, pero así funciona en el reino de Dios. Tenemos que tener tristeza hacia nuestra condición de pecadores, hacia el pecado que hemos cometido, para luego poder tomar los siguientes pasos. Segundo, el auténtico arrepentimiento incluye una profunda humillación ante el Señor a darnos cuenta de nuestra necesidad. Somos muy necesitados de un Salvador y cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios, debemos de experimentar humillación, darnos cuenta, humillarnos delante de Dios, darnos cuenta de nuestra condición como pecadores y también pues darnos cuenta de la gloriosa posición de Dios como juez de todo el universo, como Dios todopoderoso, como un ser plenamente glorioso, perfecto, y luego nosotros como pecadores nos humillamos delante de Él. El auténtico arrepentimiento incluye también el sentido de vergüenza por las cosas malas que hemos hecho. Y pues tenemos que llegar a ese punto de sentir vergüenza. Hay tantas personas que ahora sí, como dicen, ¿no? Son unos sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque viven toda su vida ofendiendo a Dios, ofendiendo a los demás y no les importa. Para poder llegar a experimentar la salvación y el gozo
de la salvación, tenemos que sentir esa vergüenza. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a sentir esa vergüenza. Y el auténtico arrepentimiento incluye genuino odio al pecado y horror hacia nuestros caminos pecaminosos. Y pues como yo dije hace unos minutos, no vamos a experimentar la plenitud de la salvación a menos que experimentemos un odio hacia el pecado. Nos dice Salmos 97:10, ustedes los que aman al Señor odien el mal. Él protege la vida de los justos, rescata del poder de los perversos. Pero si nosotros amamos al Señor, tenemos que odiar lo que es malo. Creo que la sociedad nos está entrenando poco a poco a amar las cosas que debemos de odiar y odiar las cosas que deberíamos de amar. Muy importante que nosotros como hijos de Dios tengamos un odio hacia lo que Dios odia y amemos lo que Dios ama. Cuando entiendes lo que pasó en la salvación, eso trae gozo. Tienes necesidad de arrepentirte, pero una vez que lo hagas, recibes gozo. Ahora tú eres un hijo, tienes unión con Dios Padre. Eso es lo que trae tanto gozo a nuestras vidas, a nuestros corazones. El saber que ya estamos en relación correcta con Dios Padre, que Él nos cuida, que Él nos ama, que tenemos unión con Él, podemos vivir en unidad perfecta, tenemos a Dios en nosotros, Él envía su Espíritu para morar dentro de nosotros. Todo esto, pues por supuesto que es una buena noticia, algo que trae gran gozo a nuestros corazones. Otra cosa que tenemos que hacer para experimentar la plenitud de gozo en nuestra salvación es dejar atrás toda condenación. Tenemos que dejar atrás toda condenación. Quiero leer de Romanos 8 los primeros 4 versículos. Este pasaje incluye cosas muy interesantes que yo creo que tenemos que aprender a aplicar dentro de nuestras vidas. La Biblia dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como Él que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Entonces tenemos que dejar atrás toda condenación. Deja la condenación atrás. Si quieres entrar en el gozo de la salvación, tienes que dejar atrás la condenación. Y creo que es uno de los mayores problemas que muchos cristianos están experimentando. Saben que son salvos, pero a la vez viven constantemente bajo la condenación. ¿Y saben quién trae la condenación? No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está condenando, Él está trayendo convicción. Es el diablo que viene para condenar. Es un sistema de este mundo que viene para condenar, porque el sistema de Dios es justificar, no condenar. Jesús no vino para condenar al mundo, Él vino para salvar al mundo. Entonces deja de vivir bajo condenación. La condenación es la voz del enemigo que quiere convencerte de que tú eres culpable, que no llegas a la medida, que no eres suficiente, que tú eres un fracaso, que nunca vas a poder agradar a Dios con tu vida. Eso es
la voz del enemigo dentro de tu vida, porque ahora que tú eres salvo, tú perteneces a Cristo Jesús. Has cambiado de dueño, de un amo cruel a un amo perfecto, bueno, amoroso, un padre que en verdad te aprecia, que ve el valor que tú tienes y tú tienes valor. ¿Por qué? Porque Él te creó con ese valor. Tú perteneces a Cristo. Y la condenación ya no existe para ti. Si tú estás en Cristo Jesús, no hay condenación para ti. Y has sido liberado o libertado. El poder del Espíritu Santo te ha liberado del poder del pecado. Sabes que el pecado como que nos atrapa. Nos deja dentro de una red y no podemos salir. Es como si estuviéramos atrapados dentro de ese pecado. Hay ciertas cosas que en la vida son una muestra de cómo es el pecado. Yo diría que una de las muestras más claras de cómo es el pecado son las adicciones. Las adicciones que no dejan a las personas salir. Quizá es algo pues espiritual, pero también se manifiesta mucho en lo natural y es algo fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, un alcohólico, nada más por utilizar algún ejemplo, ¿no? Un alcohólico dice, ya no voy a tomar, pero al siguiente día, ¿qué hace? Vuelve a tomar. No puede dejar la adicción porque es algo que lo ha atrapado. Así es el pecado. Queremos salir, pero no es posible salir por nuestra propia cuenta. Solamente la sangre de Cristo, la ayuda del Espíritu Santo te puede sacar y liberar del poder del pecado. Entonces es el Espíritu Santo que te libera del poder del pecado. Tú y yo antes éramos esclavos al pecado, pero ya no es así. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y ya no seguimos la naturaleza pecaminosa. Ahora nosotros seguimos al Espíritu Santo. Otra cosa que creo que es importante experimentar para poder entrar a la plenitud del gozo de nuestra salvación es entender que hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Quiero leer de Romanos 8, versículo 15. Y ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Cambiaste de padre, de un padrastro malvado, cruel, a un Padre celestial amoroso, bondadoso, que en verdad te ha considerado como su propio hijo. Tú eres como su propio hijo, como Jesús. Jesús, sabemos que Él es el Hijo unigénito de Dios, pero en este pasaje nos dice que Él nos adoptó como sus propios hijos. No hace diferencia Dios con el hijo natural, o bueno, en este caso no es natural, es unigénito, ¿verdad? Jesús, y nosotros los hijos adoptados. Él nos trata a todos como si fuéramos totalmente de su familia, porque ahora lo somos. No es que uno sea mejor que otro, no. Él nos ha incluido como parte de su familia. Yo he visto pues muchos casos de adopción. Tengo yo varios tíos que adoptaron y pues vimos cómo funciona la adopción. Pero hay casos cuando los padres adoptivos realmente se entregan totalmente por esos hijos adoptivos y los incluyen dentro de su familia, aún con los hijos naturales, tienen el mismo nivel, tienen el mismo amor, tienen los mismos recursos, tienen todo por igual que los hijos naturales. Esa es la manera en que Dios nos adoptó a nosotros. Tú recibes la misma aceptación. En Efesios 1, versículo 6, la Biblia dice que nos hizo aceptos en el amado. En otras palabras, Jesús te toma como hermano,
El Padre te toma a ti como un hijo y te ha aceptado, te da esa clase de aceptación. Hermoso, ¿no? Compartes la misma herencia, tienes la herencia que Cristo Jesús tiene. Ahora tú eres heredero del reino de Dios, así como Jesús lo es. Tú también tienes el mismo acceso al Padre que Jesús tiene. Eso es cierto. Tienes el mismo acceso a Dios Padre que Jesús también tiene. Wow. Adopción cambia tu identidad. Cómo otros te ven y cómo tú también te ves a ti mismo. Un vagabundo, un alcohólico, un drogadicto, un adúltero, pues eso es lo que quizá eras antes, pero ahora eres realeza. Ya no eres lo que antes eras, eres realeza. Dios te ha colocado como príncipe dentro de su casa. Tú eres hijo del rey. Primero de Pedro 2:9 nos dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo, más bien, pero ustedes no son así, está comparando con cómo éramos antes, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, porque Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Dios te ha dado un entendimiento de la bondad de Dios. Y creo que esta es una cuarta clave para poder entrar al gozo de la salvación. Entender la bondad de Dios. A ver, quiero renombrar estos puntos que he tocado hasta el momento. En primer lugar, para experimentar el gozo de nuestra salvación, tenemos que experimentar un verdadero arrepentimiento. Segundo, tenemos que dejar atrás la condenación. Tercero, tenemos que experimentar la adopción como hijos de Dios. Y cuarto, nosotros tenemos que llegar a un entendimiento correcto de la bondad de Dios. Cuando entendemos correctamente la bondad de Dios, podemos descubrir la realidad del gozo. Yo creo que la Biblia, cuando nosotros la leemos a través del Nuevo Testamento, podemos entender que la Biblia no nos enseña que Dios es un Dios enojón, un Dios que está molesto con su creación. No, es todo lo opuesto. Él no toma placer en ver sufrir a sus hijos. Él toma placer en bendecir a sus hijos, en ver a sus hijos prosperar, en divertirse con sus hijos. Dios es bueno, Él es bondadoso. Dios no es solo un Dios serio. Tantas personas tienen esa idea de que Dios es sumamente serio y tenemos que ser tan serios. Bueno, tenemos que ser reverentes. Reverencia y seriedad no son una misma cosa. Reverencia tiene que ver con respetar a Dios, pero seriedad no. Dios no es necesariamente serio. Él trata algunas cosas con seriedad, por supuesto, así como nosotros, pero Él es un Dios divertido. Y tenemos que entender este aspecto de Dios. Dios es gozoso, Él es bueno, a Él le gusta que nosotros podamos divertirnos y reírnos. Y yo creo que Él también se ríe con nosotros en muchas ocasiones. Dice Sofonías 3:17, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Un Dios alegre. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Estamos viendo que Dios es un Dios de gozo. Él se goza con nosotros. Él tiene alegría hacia nosotros. Él es un Dios alegre. Dios muestra su bondad hacia sus hijos y Él quiere bendecirte. Yo creo que hay algunos que me están viendo en este momento, están escuchando esto y están diciendo, pues yo no veo generalmente a Dios así. Por lo general yo siempre he visto a Dios como muy serio, quizá molesto en muchas ocasiones. Quiero decirte,
Dios es un Dios divertido. Él es un Dios de alegría. Él es un Dios de gozo. Y Él quiere que nosotros disfrutemos también de su presencia, de su gozo, de su alegría, que podamos disfrutar de Dios. Por eso debe de haber gozo en nuestra salvación. Ahora, ¿qué es una identidad gozosa? Una identidad gozosa es el resultado de nuestra experiencia de salvación. Hay ciertas diferencias entre gozo y felicidad. Felicidad depende de lo que sucede, las circunstancias, pero el verdadero gozo depende de Jesús. El reino de Dios se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La sangre de Cristo es más poderosa que cualquier cosa mala que hayamos hecho, y por lo tanto Dios puede perdonarnos. Él puede restaurarnos y puede meternos dentro de su gozo. Tenemos que empezar a ver que pues el reino de Dios no es de tristeza. El reino de Dios no es una vida de solemnidad. El reino de Dios es vivir una vida gozosa, vivir una vida de verdadera alegría. El gozo es algo que podemos experimentar siempre, mientras la felicidad es algo pasajero. Creo que es una de las diferencias clave de el gozo y la felicidad. Ahora, como cristianos, ¿vamos a estar felices siempre? A lo mejor no, porque vamos a pasar por situaciones duras, difíciles en ocasiones. Así es esta vida, ¿no? Pero por otro lado, podemos vivir en gozo siempre. Felicidad es una emoción, mientras que el gozo es un sistema de creencia que produce felicidad. Puedes estar en circunstancias difíciles, pero mantener un gozo interno por lo que crees. Y esto te va a llevar a vivir una vida de contentamiento. Podemos tener contentamiento siempre. Dile a la persona que está a tu lado, tú puedes experimentar contentamiento siempre. Tú puedes experimentar gozo siempre. Tú puedes experimentar paz siempre. Ahora, eso no significa que no vas a pasar por cosas difíciles, porque hasta Jesús dijo que en este mundo tendríamos tribulación, pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido el mundo. Entonces, tú y yo tenemos la posibilidad de mantenernos en gozo, para mantenernos en paz y en contentamiento en todo momento dentro de nuestras vidas. El gozo tiene su ancla en la roca que es Cristo Jesús, mientras la felicidad se basa en circunstancias cambiantes, circunstancias que vienen, que se van, ¿no? Y pues todo eso cambia, pero cuando tienes a Jesús como roca de tu salvación, tu ancla va hasta esa roca y tienes una esperanza y tienes un gozo que permanecen para siempre. También es el resultado de vivir en el reino de Dios. La identidad gozosa es el resultado de vivir una vida en el reino de Dios. Nos dice en Romanos 14:17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Hay algunas diferencias pequeñas entre gozo y paz. Yo confío en Dios, por lo tanto yo tengo paz, ¿no? Aunque pareciera que todo se está descomponiendo por fuera, pero si yo confío en Dios, en circunstancias, cualquier circunstancia, yo puedo tener la paz. Cuando tienes paz, puedes tener gozo en la situación. En medio de situaciones difíciles, podemos tener paz para confiar que Dios tiene el control. Y por lo tanto, de vivir en gozo y regalar gozo a los demás. Yo estaba el otro día viendo una cosa muy interesante sobre la palabra hebrea shalom. Shalom, que significa paz, ¿no? En el hebreo, es la paz de Dios que destruye el caos. Es la paz de Dios que trae orden del caos. Significa literalmente paz que trae restitución y sanidad. Y ese es el tipo de paz
que el Señor Jesús nos ha dejado y el tipo de paz que Él nos ministra por medio de su Espíritu Santo, siempre hay una solución. Para el cristiano siempre va a haber una solución. Nunca estamos sin esperanza, nunca estamos sin rumbo en la vida. Siempre hay una solución para nosotros como hijos de Dios. Y una identidad gozosa también trae fuerza. En el libro de Nehemías, creo que es uno de los pasajes más famosos sobre el gozo y cómo el gozo trae fuerza a nuestras vidas. Nos dice lo siguiente, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Ahora quiero mencionar el contexto. El contexto de este versículo, lo que acaba de suceder es que se hizo la lectura de la ley de Dios, el pueblo está escuchando atentamente con corazones muy abiertos, se dan cuenta que han violado muchas de las leyes de Dios y hay tristeza en sus corazones por la convicción de pecado. Y hay arrepentimiento en ellos, pero a la vez ese arrepentimiento los ha llevado a cierto nivel de sentirse muy tristes, muy mal por cómo se han comportado como pueblo delante de Dios. Y entonces Nehemías se levanta y dice, no se pongan tristes, es día de hacer fiesta. Vamos a preparar alimentos, vamos a dar regalos a los que no tienen y vamos a festejar porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Podemos llorar de momento, pero no debemos de permanecer en esa postura. No es la voluntad de Dios que permanezcamos tristes. Él quiere poner su gozo en nosotros. Hay importancia en celebrar y levantarnos después de momentos intensos en la vida, quizá dentro de la misma familia, quizá alguna discusión con familiares o en el trabajo. Es importante no quedarnos con esos momentos intensos, sino levantarnos después y celebrar juntos. Quizá si has estado pasando por situaciones difíciles en el trabajo, te puedes reunir con otros compañeros de trabajo y salir a comer y una carne asada o unos tacos y como que otra vez entrar con nuevo gozo, levantarse nuevamente. Jesús mismo lo hizo. Nos dice en Hebreos 12:2, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Él miraba hacia adelante, él vio el gozo que vendría después y es por eso que él pudo pasar por momentos muy difíciles en esa cruz, porque él sabía que valdría la pena, él sabía que habría una recompensa. Y pues otra cosa que yo podría decirte, darte este consejo, no seas demasiado serio. No seas demasiado serio. Hay momentos de seriedad, pero hay que buscar gozo. Hay que buscar divertirnos en la vida, disfrutar de los momentos que Dios nos da juntos. Hay momentos para llorar con los que lloran, pero también hay momentos para gozarnos con los que se gozan. Y no podemos quedarnos postrados en un lamento, una tristeza, una depresión. No, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que pues a lo mejor la tristeza viene por una época en la noche, pero otra vez el gozo sale por la mañana. Dios quiere impartir gozo a tu vida. Dios quiere celebrarte también. Ya leímos de Sofonías, como Dios es un Dios alegre. Dios tiene la naturaleza de celebración. Piensa en el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo llegó a la casa, el padre se levantó a hacer fiesta. Y de esa forma es nuestro Padre Celestial. Él quiere hacer fiesta contigo. Tenemos que aprender a disfrutar de Dios como un Dios alegre, como un Dios gozoso y disfrutar plenamente del gozo de nuestra salvación.
En conclusión, el día de hoy, quiero invitarte a que tú pienses en esto. Tú tienes identidad como un hijo de Dios. Tú has sido adoptado dentro de la familia de Dios. Tú eres realeza ahora. Tú no eres lo que eras antes. No tienes por qué vivir bajo condenación. Puede que estés pasando por dificultades, por pruebas, quizá por enfermedad, por situaciones económicas difíciles, por problemas en relaciones, por problemas de dinero. Pero tú tienes una nueva identidad. Tú puedes confiar en tu Padre. Tu Padre te da paz en medio de cualquier circunstancia y Él vuelve a ti en estos momentos el gozo de tu salvación. Tú puedes tener paz, tú puedes tener gozo. Son aspectos tan importantes de nuestra salvación, porque tú tienes una nueva identidad como un hijo de Dios y ese gozo es como una ancla que va directamente a la roca que es Cristo Jesús. Dios sopla su paz, su shalom sobre ti, trayendo orden a cualquier cosa que está en caos en tu propia vida. Lo que esté desordenado en este momento, yo hablo esa palabra de la paz de Dios para juntar las cosas desordenadas y ordenar todo y traer una nueva creación en tu economía, una nueva creación en esa familia, una nueva creación en tu lugar de trabajo, una nueva creación en tus emociones. Yo declaro sanidad emocional sobre ti ahora en el nombre de Jesús por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que ordena el caos, que sana heridas, que trae restauración, que trae restitución. ¿Por qué no miras hacia el cielo un momento con una sonrisa y le digas: Señor, gracias por el gozo de mi salvación. Gracias porque yo tengo una nueva identidad, tengo un nuevo amo, tengo un nuevo padre, tengo una nueva familia, soy parte de la realeza. Y gracias, Señor, porque tú a mí me impartes hoy el gozo de mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, una palabra excelente, una palabra ungida del parte del Espíritu de Dios para ti y para mi vida. Yo te invito a que no seamos únicamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra y que hoy te propongas en hacer por lo menos una de las cosas que se hablaron y decir: sí, Dios, yo voy a aplicarme en esto, voy a hacerlo, voy a estar dispuesto para cumplir tu propósito en mi vida y hacer conforme a lo que tú me has hablado hoy. Bueno, pues así estamos concluyendo nuestra reunión del día de hoy. Fue un gusto que nos acompañaras. Es una bendición contar contigo. Yo quiero animarte a que no te desconectes durante la semana, sino que al contrario, asistas a uno de nuestros grupos de conexión los días miércoles. Si tú aún no estás involucrado en uno de ellos, te animo a que lo hagas. ¿Qué estás esperando? Te estás perdiendo un tiempo de convivencia, de compañerismo, de bendición. Hay presencial, hay en línea, de acuerdo a como sea tu necesidad. Te invito a que lo hagas. Si no sabes cómo hacerlo, escríbenos a nuestro número de WhatsApp de la iglesia. Con gusto te vamos a responder y te vamos a ayudar para que tú puedas estar involucrado en nuestros grupos de conexión. Bueno, sin más por el momento, que tengas un excelente domingo y una excelente semana llena de la bendición de Dios. Nos vemos la próxima. Enséñame a amarte y a vivir conforme
justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh, queremos más de ti. Es poco lo que he visto, es poco lo que he oído. Quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia. Ven, inunda, ven, inunda. Quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia. Oh, quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia. Quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia. Yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, no me quiero Yo quiero conformar, no me quiero conformar, simplemente quiero más, Es un clamor, simplemente quiero es un más. clamor, es un clamor por más, es un clamor por más de ti. Yo quiero Más de más, tu presencia, yo quiero más de más, tu frescura, yo quiero más de tu más, presencia, yo quiero más de más, tu presencia, yo quiero más de más, tu frescura, yo quiero más. quiero más. Aquí está